Hoy tenemos un culto especial, un culto diferente a todos los que tenemos entre semana y le damos las gracias a Dios por permitirnos la bendición de poder también hoy escuchar su palabra. Quiero invitarles para que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 3, el verso 12. Y pido a mis hermanos que están en internet también que tomen su Biblia, tomen la palabra de Dios, inviten a su familia, a sus hijos a sentarse con usted y poder analizar la palabra de Dios por unos momentos. Gracias a Dios que nos dio vida y podemos nosotros aquí tomar la Biblia para leerla, y usted también en internet tome su Biblia, escuche la palabra de Dios y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Leemos todos juntos Mateo 3:12. La palabra de Dios dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El tema para esta tarde es hojarasca o trigo. Hojarasca o trigo. Cada uno de nosotros tenemos en la palabra de Dios las enseñanzas para tomar nuestras propias decisiones, si seguir o quedarnos, dejar que nos afecte la relación de otras personas que tienen para con Dios, sus malos hábitos, sus malas costumbres, dejar que nos afecten sus malas decisiones y tomar también nosotros como ejemplo esas malas decisiones de ellos para dejarnos arrastrar en su forma de vivir, o saber deslindar, saber tomar puntos de partida y decir: esto es correcto para Dios, esto no lo es, Dios no lo acepta, y yo, no importa cuántos hagan esto incorrecto que según dicen que es para Dios, yo no lo voy a hacer, yo voy a tomar la palabra de Dios. Esa es su decisión. Y es importante que usted analice hoy y con todo su corazón le diga al Señor: Señor, ayúdame a entender tu palabra y a tomar decisiones firmes, porque hoy y siempre, en todos los tiempos, usted encontrará cosas sucias, cosas incorrectas dentro de la misma iglesia del Señor. Ya no nada más en el mundo, sino dentro del mismo redil del Señor. Y eso va a afectar mucho las decisiones que aún los buenos y sinceros y piadosos cristianos quieran vivir su vida honradamente. ¿Le afectará? Seguro que sí. Y es importante que usted tome también en cuenta cómo va a reaccionar a esas cosas que usted observa, que usted ve alrededor de usted y que indiscutiblemente le afectan. Amén. Así que le invito para que le diga al Señor: Señor, ayúdame a tener todos mis sentidos aquí. No le ganen las ollas de frijol que por allá dejó prendida. Y si dejó prendida, vaya corriendo de una vez, llame al 911 para que vayan a apagársela de una vez allá. Y si no, si dejó todo apagadito en casa, por favor, su mente aquí, su corazón también, porque el tema que hoy estaremos analizando es muy, muy importante. Porque hay tanta hipocresía en mi comunidad. A veces nosotros llegamos a pensar y nos hastiamos de que en nuestra comunidad abunda tanto la hipocresía que llega al punto también a veces de no distinguir entre la iglesia de Cristo y de las sectas y de las religiones. Hay una mezcla que ya no sabes ni qué es ni qué no es. Porque lo que supuestamente es el cuerpo de Cristo, lo que supuestamente es una iglesia cristiana, resulta de repente con ciertas cosas que dices tú: Dios mío, ¿de dónde salieron? Yo me recuerdo cuando yo crecí en la iglesia del Señor, una iglesia a la cual le debo mucho, todo lo que Dios me ha dado como ministro, el llamado, las instrucciones, las capacitaciones. Y me recuerdo con mucha alegría
Y me da mucho gozo haber sido parte de esa iglesia. Pero hoy en día, hermanos, la ve y dices tú, Dios mío, esta es la iglesia donde yo crecí. ¿Qué pasó con ella? Estos son los pastores, los ministros con los que yo conocí y vi su celo por la palabra de Dios, y ahora los ves envueltos en tantas cosas que dices tú, bueno, a la iglesia católica se le ataca por no cuidar el ver predicado la palabra de Dios y verle quitado los ídolos a las gentes. Llegó a América y nada más le cambió uno por otro. Le quitó a Quetzalcóatl, le quitó a otros dioses y nada más les acomodó otros. Les quitó esa imagen de la serpiente emplumada y les puso otro de los nuestros, dice. Y le puso un santo de los religiosos cristianos. Pero no les quitó, no les enseñó la idolatría es pecado. Entonces ellos simplemente cambiaron una imagen por la otra, pero su alma, su interior de adorar a Dios a través de alguien más, no se lo quitó. Y yo conozco muchas personas buenas, padres católicos que tratan de enseñarle a su gente que la adoración de los ídolos es pecado y tratan de quitarle las imágenes y los acusan de ser protestantes. Los corren, los han sacado. Conocí uno en Acapulco, para ser preciso, en la calle 13, está una parroquia. Llegó un padre y les dijo, es que todo esto no está bien. Quiso ayudar a la iglesia cuando no se dejaron. ¿Por qué? Porque ya tenían eso dentro. ¿Qué decir de nosotros los evangélicos? No dejamos imágenes, pero hermanos, estamos dejando entrar a las discotecas a la iglesia. Va a una iglesia cristiana, ya no parece iglesia de adoración a Dios, parece una discoteca. Esa iglesia donde yo crecí, una iglesia donde se adoraba a Dios, se buscaba de Dios, ahora parecen discotecas, es un baile de cumbias, vallenatos, música norteña, tropical, de todo lo que le metan. Simplemente ya nada más ahora le cambian a las canciones, le ponen letras cristianas, pero para la persona, así como de los ídolos que les acabo de mencionar, para las personas, él se está acordando de la canción, realmente de lo que dice, no de los cantos. Y empiezan a bailar y ahí están. No sé, hay tantas cosas que nosotros estamos dejando simplemente, como decía el estudio del día jueves. Decía que yo no entendía mucho a Jesús en estos tiempos como seminarista, como universitario. Yo reprobaría a Jesús como evangelista, porque estábamos leyendo, y lo lee usted en su casa, en el libro de Marcos capítulo 1, que cuando Jesús hizo milagro, dice que no le decía nada a las gentes, que le decía, cállate, no digas nada. Y cuando Jesús hacía milagro, dice que la casa se llenó de gente buscándolo a Jesús, y Jesús dice, no, ya me voy a otro lugar, también allá necesitan oír la palabra, allá también necesito predicar. Y nosotros hoy, en este día, no haríamos eso. Pues si están llegando, que vengan, que el montón es lo que queremos. Amén. Queremos mucha gente que venga. Y por eso hoy usted va a estar viendo tantas cosas introducirse en las cosas de Dios, porque lo que se busca es el montón de gente, no que las gentes cambien sus vidas y la den a Cristo Jesús y limpie sus pecados y cambie su vida de una manera de sufrimiento a una de gozo. Amén, hermanos. Sino lo que queremos es ver multitudes, ver mucha gente. Y Jesucristo lo leen ustedes en Marcos capítulo 1. Marcos dice que llegó el montón de gente. Dice, ven, te están esperando, le dicen los apóstoles. Y dice él, yo voy a otra ciudad a predicar porque para esto he venido. Esta gente nada más anda buscando que yo la sane, que yo haga milagros. Quieren ver milagros. Y le decía a los hermanos, no, si aquí se hace un milagro grandote, si en una iglesia se hace un milagro grandote, ¿qué es lo que primero que hacemos? Unos tremendos flyers.
y unas invitaciones por televisión y radio, y vengan que aquí está la presencia de Dios, está manifestando el poder de Dios y un montón de gente. Y eso es lo que nosotros queremos. El tema de hoy es hojarasca o trigo. Nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos hipocresía, vemos la iglesia de Cristo, vemos sectas, vemos religiones y muchas veces decimos, hay tanto parecido entre la vida de uno y el otro que no sabemos quién es cristiano y quién no. ¿Hará diferencia el ser hijos del reino de Dios? ¿Hará la diferencia en las personas ser hijos de Dios? ¿O solamente la diferencia está en decir, no, yo soy mormón y olvídese que a mí me cambien de mi religión? Eso sería como adulterio. Eso sería anatema. Eso sería estar condenado. No, yo soy católico, olvídese que a mí me cambien a ser cristiano. No, yo soy cristiano, olvídese que a mí me cambien a ser, o evangélico, olvídense que a mí me cambien a ser mormón o católico. Y el testigo dice, no, válgame Dios, ¿ustedes creen que yo voy a ser de los evangélicos, de los pentecosteses, de los bautistas? No, olvídense. Pero cada uno de nosotros, si no nos cuidamos, solamente estaremos defendiendo nuestra religión, pero ¿qué hay de ese pecado de fornicación, de adulterio, de borrachera, de idolatría, de pleito, de celos, de ira? Se está condenando donde está. Amén. Nos estaremos condenando donde estamos y nosotros defendiendo, no, válgame, no, yo nunca voy a cambiar mi religión. Pero si no cambia su religión, pero no cambia ni su vida tampoco. Amén. Cristo Jesús vino a cambiar nuestra vida. ¿Heno o hojarasca? Perdón, trigo o hojarasca. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? Hay tal parecido de los hijos del malo que solamente los frutos hacen la diferencia entre los hijos del malo y los hijos de Dios. Primero debemos ver que Dios tiene las herramientas exactas para limpiar este mal, para separar lo que es vano de este mundo. Así que muchas veces cuando usted se empieza a decir, pero ¿hasta cuándo se va a acabar la hipocresía en la iglesia? Yo por eso no voy a la iglesia, porque un montón de hipócritas van ahí. Me senté con sutanita, menganita y ahí están. Y le echan pretexto de no ir a la iglesia porque sutano, mengano. Déjeme decirle una cosa, el problema no es de usted, el problema es de Dios. El problema de usted y el mío es ser lo que decimos que somos. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Somos lavados con la sangre de Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Pertenecemos a su iglesia? ¿Sí o no? Eso es todo. De lo demás es Dios quien se encarga. Pero ¿cómo es posible tanta hipocresía? Déjelo que eso es problema de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios y conozca con quién está usted tratando. Ninguno de los hijos representados por la buena simiente se va a perder. Lo que es trigo, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, dice la palabra de Dios que al trigo Dios va a venir y lo va a separar. ¿Dónde? En su granero. Amén. Así que si usted es trigo, ¿para qué está preocupado? Por el hipócrita que es heno, paja, hojarasca. ¿Para qué va a dejar de ser usted trigo para ser hojarasca solamente porque ya no se distingue entre los cristianos verdaderos y los falsos? Yo no dije que no sea un problema, sí es un problema y sí nos afecta, ¿cómo que no? Sí nos hace que nosotros nos sintamos a veces como inquietos, pero eso es porque estamos queriendo tomar el problema en nuestras manos cuando no está el problema en nuestras manos, está en las manos de Dios. Mire, hermano, si Dios es, yo sé que es, pero déjeme decirlo como si yo no lo creyera. Si Dios es quien dice ser, entonces Él tiene el poder para hacerlo, ¿sí o no? Yo sé que Él tiene el poder. Yo sé que Él sabe lo que hace. Mire, póngale atención a la palabra de Dios.
Veamos a dónde vamos. Mateo capítulo 13, verso 36. Pongamos la atención para que si nosotros creemos que la iglesia de Dios es solamente traer el montón de gente, o que la iglesia de Dios es la que yo voy a hacer porque los demás no sirven para hacerla, veamos que estamos bien equivocados. Dice el verso 13, el verso 36, capítulo 13, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? ¿Qué es quién? Es Jesucristo, es un nombre propio. El Hijo del Hombre es un nombre propio como lo es Jesús o Cristo. Dice, el campo es ¿quién? El mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son, ¿qué es segar? Es cosechar, recoger, separar trigo, lo que es maíz, lo que usted vaya a cosechar, separarlo de lo que no sirve o no le va a servir. Dice el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Vayamos por partes. Dios llenó este mundo de cosas buenas. Dice la palabra de Dios que el sembrador es el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. El campo es el mundo, amén. Este mundo del que estamos a veces hartos de tanto secuestro, tanto robo, tantas cosas feas que acontecen, tanta muerte, tanta destrucción. Pues hay una cosa, Dios no lo creó así. Veamos primer punto, en el principio todo fue bien, bueno, muy bueno. Cuando usted va al libro de Génesis, y vamos a darle una ojeadita rapidito, así pasando rapidito a Génesis, veamos el capítulo 1 de Génesis. Si no pierda Mateo 13, téngale su dedo ahí y váyase un poco a Génesis capítulo 1. Nada más leamos un poquito, por ejemplo, el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Dice, vayamos al 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. ¿Y qué dice más adelante? Y vio Dios que era bueno. Vamos al 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué dice? Y vio Dios que era bueno. Amados hermanos, en el principio, cuando Dios hizo todas las cosas, cuando Dios creó todo, Dios, como quien analiza lo que hace, como ustedes cuando trabajan y empiezan a checar si quedó bien esa construcción, cómo quedó, como aquel que pinta un carro y checa los detalles, como cuando pulen los carros y andan checando los detalles. Dice la palabra de Dios que Él creó todas las cosas y dice que eran el mundo fue sembrado con semilla buena.
Pero dice la palabra de Dios que este mundo vino el enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. Algo parecido al trigo. Cuando esa va creciendo, parece que fuera trigo. Y dice la palabra de Dios, no lo corten, déjenlo crecer juntos. En otra parte dice, no siendo que queriendo arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Por amor de un granito de trigo, Dios permite crecer juntos cizaña y trigo. Ese es el asunto de Dios. Dele gracias a Dios que usted es trigo, habiéndole permitido Dios lavar sus pecados con su sangre preciosa. Amén. Démosle gracias a Dios. No estamos nosotros para decir, pero es porque Sutano no. Déjelo. Sutano un día Dios lo va a llamar a cuentas. Y don Sutano le va a dar cuentas a Dios. Y de paso, si usted se dejó arrastrar por la mala actitud de don Sutano, pues también a usted le va a ir igual. A mí me va a ir igual. Motivos, razones yo puedo tener justificadas para mí, pero nada que me justifique a mí me va a justificar ante Dios. Nada. Porque la palabra de Dios dice, no os autojustifiquéis a vosotros mismos. No podemos justificar a nosotros mismos. El que nos justifica, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces, si Él no justifica esas acciones, no es justificable. Y Dios no justifica que yo deje de servirle a Él solamente por la mala actitud de otras personas que se dicen ser hijos de Dios y no lo son. Dios llenó este mundo de cosas buenas. Y Dios ha vuelto a resembrar por generaciones. Por solo nombrar unas cuantas, nombraría yo el tiempo de Noé. Amén. En el tiempo de Noé, Dios volvió a resembrar su tierra a este mundo. Volvió a darle la oportunidad de sembrar semilla buena, pero no tardó ni así. Cuando a través de uno de los hijos de Noé, empezó a sembrarse la semilla mala. Y otra vez llegó la maldición a este mundo. Dios ha intentado todos los tiempos de tener no intentado, Dios ha hecho todos los tiempos el trabajo de resembrar este mundo. Abraham, cuando ya las gentes estaban perdidas, a Abraham se le presentó el verdadero Dios y le habló, le enseñó, le dio la oportunidad de volver a tener palabra correcta. Se volvió a perder. Y levanta Dios a otro hombre, Moisés. Amén. Solo por decir algunos, porque ha habido más entre todos ellos. No estoy diciendo que sea en esa secuencia. Estoy hablando de algo nada más, de tantos que hay, de tantas siembras, de tanto trabajo. Por eso dice Jesús, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. En otras palabras, sembrando cosas buenas en este mundo, volviendo a resembrar, arrancando a veces hasta pueblos que están echados a perder y volver a sembrar algo bueno. Y aunque nosotros pataleamos y decimos, pero ¿por qué Dios hace esto? Él está tratando de que esta tierra tenga paz. Él está haciendo el esfuerzo, el trabajo que tiene que hacer como creador. Vino Moisés, trajo Dios ley. Después hablemos de Jesucristo. Vino Cristo Jesús, muere por nosotros, hace un trabajo de redención, vuelve a resembrar esta tierra con su palabra, con semillas, con palabra de vida eterna. Amén. Y muchos de nosotros hemos sido tierra buena en la cual ha caído esa semilla y hemos abierto nuestro corazón para decirle, Padre, nazca en mí tu voluntad, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No acaso que vivamos bien aquí y para la eternidad?
Satanás es el que siembra lo malo en el hombre, haciéndolo así producir un fruto malo, por lo tanto también vano. El problema es que cuando usted, como campo de Dios, está sembrado, estamos leyendo en la escuela dominical que hay la palabra de Dios cae en tierra, ¿cómo dice? Pedregales, en el camino, entre las espinas, amén, y tierra buena. ¿Cuál de esa tierra es usted? El que está junto al camino, dice la palabra de Dios, ese nomás oye la palabra y pum, así se le fue. ¿A cuánto ya se los quitó? ¿Cuánto ya se les quedó algo de lo que estamos hablando ahorita? O a lo mejor en lo que se le está cayendo, mire, está así como los pájaros comiéndose todo el grano que cae. ¿Hay fruto en su vida? Nunca. 20, 30 años de cristiano. Y dice, bueno, pues ¿qué ha pasado con mi vida? No soy nada. No he cambiado nada, parezco piedra. No se da nada. ¿Cómo? Si en cuanto la palabra de Dios llega a su vida, viene Satanás y ¡pum! Se la come. Y no deja nada para que produzca. Dios vuelve a resembrar, Dios siembra y Satanás también siembra. Él siembra lo malo, haciéndonos producir un fruto malo. Por lo tanto, cada fruto de persona que se llame cristiana o no, le importe Dios o no le importe, si su fruto no es como Dios lo enseña, su fruto es vano. Es como la hojarasca. Cristo es el único que toma toda mala simiente y puede injertarla en él para que dé buen fruto. Y eso es lo que hemos hecho muchos de nosotros. Amén. Muchos de nosotros, siendo malos, hemos venido a Cristo Jesús para que Él nos injerte y entonces produzcamos un buen fruto. Amén. Nosotros no damos fruto de nosotros mismos porque, es que el pastor, pues sí, claro, cómo no, desde niño fue cristiano, nació en un hogar cristiano. ¿Usted cree que eso a mí me hace dar un buen fruto? No, hermanos. Para que usted y yo demos buenos frutos, no nos vamos a llamar cristianos y que pertenecemos a la grande y gloriosa iglesia sutana de tal. Para que demos fruto necesitamos estar injertados en el cuerpo de Cristo Jesús. Así dice la palabra de Dios. Porque injertados en Él, tomamos de Él la vida, la savia, y entonces se transforma esta carne pecaminosa que da frutos malos a dar frutos buenos. Y dejamos de odiar para amar, para perdonar, para vivir en paz. Amén. Dejamos de que las cosas de este mundo nos empiecen a atraer tanto que quiten nuestro sueño, como hemos estudiado, y que hoy hay tanta gente enferma de ansiedad, ¿verdad? Dejamos de dejar esas cosas en las manos de Dios y empezamos a vivir nuestra vida más tranquilos y dejamos que nuestra vida repose en Dios. Porque eso es lo que Dios siempre quiere para nosotros, que reposemos en Él, que descansemos en Él. Amén. ¿Dicen amén? Cristo es el único que nos puede ayudar a cambiar. Pasemos a un segundo punto. Imposible es que no llegue el día de cosechar y de quemar la hojarasca. Es imposible. Pero eso es asunto de Dios. ¿Hasta cuándo se va a acabar esta maldad? ¿Hasta cuándo se va a acabar esta hipocresía? ¿Hasta cuándo se va a acabar este odio entre las naciones, abusando uno en lugar de ayudar al que está desprotegido y está en miseria? En lugar de tener la oportunidad de ayudarlo, no, todavía lo poquito que tiene hay que tratar de quitárselo. ¿Hasta cuándo se acabará todo esto? Eso es asunto de Dios. Eso a nosotros nos fastidia, nos cansa, pero eso es asunto de Dios. Mi asunto es permanecer firme en lo que yo sé que es bueno. Amén. Si usted sabe que el arsénico es veneno y que yo me lo tomo, usted seguramente se va a animar a tomar arsénico, ¿verdad?
Pues yo me lo tomo. Pues estará loco usted, ¿verdad? Pero no todos estamos locos, va a decir usted. Bueno, ¿y por qué si cuando alguien es hipócrita, tenemos que ser hipócritas nosotros, nada más porque él es hipócrita? ¿Y por qué si el otro es un asesino, es una persona pervertida y dice que es cristiano, por qué si yo tengo que tomar la misma agua que él toma? Esa es la pregunta que no sé cuándo le vamos a dar una buena respuesta, los que somos cristianos. Solamente porque la otra persona no está llevando los mandamientos de Dios, pero dice que es cristiano, es más, hasta tiene un puesto. Hermanos, si los puestos nos salvaran, si las investiduras nos salvaran, el cielo estaría lleno de pura hojarasca. Pero no son las investiduras, no son los nombramientos, no son las religiones, los grupos donde usted pertenece y lo pomposo que es aquello para que usted diga, wow, aquí sí, aquí sí. Hermanos, es Cristo Jesús en tu corazón. Y tú tienes que entender que si el otro toma peligrosamente de algo que le está dañando su organismo, tú no lo vas a hacer nada más porque él lo hace. Porque otro dice que es cristiano y anda fornicando, porque uno dice que es cristiano y puede ser homosexual, porque uno dice que es cristiano, pero es un adúltero. Claro, nadie lo sabe, ¿verdad? Es calladito, es acá bien decentemente. Hermanos, a usted y a mí, ¿qué? Un día se va a dar cuenta que solamente es hojarasca, que no es nada de grano, no es lo que dice ser. Y él se va a dar entonces cuenta de su gravísimo error. Y si yo lo seguí, tristeza de mí. De manera que como se arranca la cizaña, dice el 40, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerá de su reino todo lo que les sirve de tropiezo, todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Dios mismo mandará a sus ángeles a levantar a sus hijos. Amén. No somos nosotros los que hacemos separaciones entre quién es cizaña y quién es trigo. No es nuestro trabajo. ¿Será trabajo de quién? Amén. No soy yo que va a decirle, pues usted es un hipócrita porque mire que No soy yo. ¿Quién soy yo? Pues el pastor, la autoridad. No, yo estoy para enseñar nada más la palabra de Dios. Amén. Es usted quien le debe de interesar la salvación. Soy yo quien me debe de interesar mi salvación. Usted no puede esperar que alguien venga y le diga, hoy qué bendición eres, qué bendito tú. Porque hermanos, a veces las bendiciones van nada más por los bienes materiales o los intereses personales de las personas, de los individuos. Y muchas bendiciones. No hubo grande problema precisamente en siglos pasados, porque muchas bendiciones estaban vendiéndolas, las famosas bulas, para poder construir una buena catedral en Roma, y muchas personas, de acuerdo a la cantidad que daban, era la salvación, y muchos ya tenían la salvación ya comprada. ¿Se compra la salvación? Eso creó problemas, creó divisiones en la iglesia universal. Al separar a los vanos que parecen hijos pero no lo son, eso será trabajo de Dios a través de sus ángeles al final de los tiempos. Amén. Hoy es el tiempo de oportunidades. Hoy es el tiempo de que analicemos nuestra vida y dejemos nada más de pensar en nosotros
como los que todo el tiempo hacemos las cosas bien y analicemos realmente lo que estamos haciendo. ¿Estamos siendo vanos como cristianos? ¿Nada más nos llamamos cristianos o realmente somos cristianos? ¿Estamos dando el fruto? ¿Sabe usted cuál es el fruto del Señor? ¿El manzano da qué? Según su naturaleza, manzanas. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no vamos a cosechar abrojos de los higos. Por lo tanto, tampoco vamos a cosechar higos entre los abrojos o el espino. De un cristiano, ¿qué se puede cosechar? Amén. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque si un cristiano estamos dando un fruto diferente, algo está pasando con nosotros. Amén, hermanos. Yo por eso les decía hace tiempo, en nuestros principios como iglesia, y parte de los principios de mi vida como cristiano, tengo tantas cosas que ver en mi vida de frutos que debo de hacer y no estoy dando, y de frutos que no debo de dar y estoy dando. Tengo tantas cosas que ver en mi vida que no tengo tiempo para ver la vida de los demás. Me tomo el tiempo como pastor por la responsabilidad que Dios me ha dado de tenerlos a ustedes, miembros del cuerpo de Cristo, y aconsejarlos, darles la palabra. Pero les he dicho, entre ustedes no tienen tiempo para estar viendo los errores de los demás, porque demasiadas cosas buenas tienen ustedes que ver en cada uno de ustedes y que no las están dando. Amén. Y a mis hermanos en internet, en sus iglesias, igual, si dejáramos de estar mirando los errores de los otros, lo que le falta a otro, si dejáramos de mirar lo que a otro le falta y continuáramos trabajando en lo que a mí me falta, entonces lograríamos cada uno de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Y olvidarnos de que si este mundo está lleno de paja, de heno, de hojarasca, que un día va a ser quemado. Porque si yo soy igual, critico y soy igual, al final de cuentas, ¿cuál es mi resultado? También ser quemado. Dice la palabra de Dios en el 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, y el que está sordo, digo, pues ni modo, ¿verdad? ¿Tenemos oídos para oír? Entonces oigamos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué nos acaba de decir? Nos acaba de decir que la vana hojarasca será quemada. Vana porque no tiene nada productivo, solamente es puro, como cuando cosechan el trigo. Amén. Y lo muelen y queda el montón de la cáscara que no sirve y queda el trigo. Leímos en Mateo capítulo 3 que Juan decía, el aventador está en sus manos. En otras palabras, como el abanico, ¿verdad? Con lo que usted se echa aire, el aventador, algo para echar aire. Y solamente con aire se levanta todo lo que es hojarasca, todo lo que es basura y se va. Parecía que estaba el montón ahí, pero nada más le sopla y se va. Y nada más queda el puro trigo. Amén. El puro grano. Eso es lo que Dios hará. Un día lo va a hacer, pero no es trabajo nuestro. El trabajo nuestro es permanecer como granos para ser dejados en el alfolí, en el granero de Dios. Amén. ¿Es usted grano? Siga siendo grano para el granero del Señor.
¿Es usted cristiano? ¿Tomó esa decisión firme de ser cristiano? Siga siendo cristiano, porque un día Dios vendrá y todos los hipócritas, dice, y todos los falsos, todos los que entraron, dice, por otro lado que no es la puerta, los que se brincaron al camino. Hay mucho caminando dentro del camino de la vida, pero no entraron por la puerta, dice la palabra de Dios, que se brincaron por otro lado. Y Él nos invita, entrad por la puerta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva para vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Hasta entonces, cuando vengan los ángeles y recojan y separen, para muchos se notará la gran diferencia entre ser hijo de Dios o solo ser un montón de hojarasca. Con este verso termino y prepárese para orar al Señor. Le invito que vayamos a Malaquías capítulo 3, verso 14 al 18. Malaquías 3, 14 al 18, que dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿No habrá aquí alguno? ¿En internet no habrá alguno? Que por ahí se le salió decir, tantos tiempos tratando de ser cristiano, nada, por demás es servir a Dios. Yo trato, me esfuerzo, pero en la iglesia nadie hace caso, a nadie le interesa. Porque si pasó por su mente, oiga lo que la palabra de Dios dice también a usted. Y habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Amén. En otras palabras, yo miro a todos los que perversos, malos, asesinos, secuestradores, prostituidores, manejadores de la vida de los niños, echadores a perder de su inocencia y de las mujeres. Hacen dinero, viven bien, todo les va bien. Mira cómo prosperan. Y parece que Dios no les hace nada. Tentaron a Dios y escaparon. Dice el 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria. En otras palabras, sus pensamientos, todo lo que usted y yo pensamos, lo que hablamos contra Jehová, de su iglesia, de su reino, de cómo Él lleva las cosas, hay un libro escrito de memorias. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Amén. ¿Cuál es ese día que Dios actúe? Lo que vimos nosotros en el libro de Mateo. Ya vendrá el fin del siglo, ya vendrá el día de la cosecha. Dios va a actuar, Dios va a castigar lo malo, Dios va a arrancar esa cizaña, pero no va a ser ahorita, porque entre esa cizaña habrá muchos que se arrepentirán y le entregarán su corazón a Cristo Jesús. Amén. Muchos de esa gente que hoy vemos que son bien malos y que dicen, no, eso merece la muerte, la condenación, muchos de ellos se arrepentirán y entregarán su vida a Cristo Jesús. Y como siempre, mi Dios, perdonando los pecados de la humanidad y ayudándolos a ser nuevas criaturas, a dar buenos frutos. Dice la palabra de Dios, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y esto es el verso que quiero que ustedes le pongan mucha atención. Entonces,
entonces, en otras palabras, hasta entonces os volveréis y discerniréis. En otras palabras, vas a comprender la diferencia entre el justo y el malo. Como diciendo, hoy como que no te valoras, no valoras tu sacrificio, tu esfuerzo, tu trabajo de ser grano, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, obediente. Como que ves que le va más bien al malo que a ti. Pero hasta entonces echaréis de ver. Vas a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ojalá que ese día no llegue hasta entonces, que ese día llegue hoy, para que desde hoy estés firme, sirviendo a Dios con convicción, que vale la pena servir a Dios, que vale la pena permanecer como granos y no como un grano, como una simiente, como algo que trae vida, y no dejar que nos arrastren a ser también como ellos, hojarasca vana, cristianos de nombre. Somos cristianos porque pues hay que meterle acción a las cosas, hay que meterle presión a las gentes, hay que meterles lo que quieren, hay que ponerles para que ellos estén contentos y a gusto. Somos cristianos porque entendemos que solamente Cristo Jesús nos ha dado vida eterna, que solamente por medio de Él podemos dar buenos frutos aquí dentro como iglesia, como cuerpo de Cristo reunido en asamblea, y allá afuera en el mundo donde vivimos, donde trabajamos, donde convivimos con otras personas. Podrás quejarte de la maldad de este mundo y tomarlo como un pretexto para ser un medio cristiano, para ser tibio o ser frío. Pero un día tendremos que darnos cuenta del peligro de ser pura hojarasca y no ser hijos verdaderos de Dios. Es nuestra decisión. Un día Dios vendrá y cosechará. Ojalá que todos los que hoy estamos aquí digamos, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Entonamos ese coro, hermano, una vez más. Y mientras entonamos este canto, este coro, quiero invitarle a usted a que tome este lugar. Y si todavía hay esos frutos que no son de hijo de Dios, de hija de Dios, tome una decisión firme y le diga al Señor, Señor, solo tú puedes ayudarme y darme una esencia limpia y pura. Solo tú puedes perdonar mis pecados y cambiar mi mente, cambiarme, transformarme de mis sentimientos pecaminosos a una vida honesta, sana, limpia. Solamente tú me puedes dar esa fuerza, esa fortaleza de creer en ti y dejar de dejarme guiar por la vida incorrecta de los que se dicen ser cristianos y no lo son. De los que se brincaron al camino y no entraron por la puerta estrecha. Caminan con nosotros, pero no son de nosotros, decía San Juan. Entonemos este coro. Y si usted es del pueblo de Dios, en esta hora le invito a que pase y le diga a Dios, Señor, no me dejes caer, Señor. Pueblo de Dios, hoy es el tiempo para que usted le pida al Señor, Padre, yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hijo. Cámbiame, Señor, transfórmame, Señor. Olvídese de ver al que está a su lado. Es usted, es usted. Soy yo. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles
esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar.